Amén, alabado sea el Señor. Agradecemos a Dios una vez más estar acá en esta comunión. Gracias a Dios por este día. Queremos agradecer también a nuestros hermanos que están trabajando para que esto llegue a todos los hermanos posible en las iglesias en Venezuela. Seguimos con nuestra secuencia del estudio del libro de Corintios, de primera y segunda de Corintios, y seguimos con el tema general, el ministerio del nuevo pacto. En la serie Tenga cuidado de no ser descalificado. Y en este día vamos a compartir, en el nombre del Señor, el mensaje número 15, que corresponde a la semana 7 de nuestro alimento diario. Y este mensaje está enmarcado por los siguientes versículos que me gustaría leer para que podamos empezar a desarrollar. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Y segunda de Corintios 3, del 6 al 8. Voy a leer primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Alabado sea el Señor. Entonces, en la semana pasada, el Señor nos habló, gracias al Señor, de el título del mensaje pasado. Es el mismo título de la serie que estamos revisando. Tenga cuidado con no ser descalificado. Y el Señor nos mostró la necesidad que tenemos de estar atentos para no ser descalificados y obtener el galardón, lo que el Señor preparó para nosotros. Es importante para nosotros considerar el ministerio del Espíritu, porque en el versículo 7 dice que el ministerio del antiguo pacto fue un ministerio grabado en letras de piedra, es decir, era un ministerio exterior, mientras que el ministerio del nuevo pacto es un ministerio interior, es un ministerio del Espíritu. Y nosotros somos parte de este ministerio del nuevo pacto. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Alabado sea el Señor. Tenemos una sola línea ministerial, y es dar continuidad al ministerio que el Señor Jesús nos entregó, o le entregó a su discípulo, a la iglesia que engendró, y a su vez la recibimos todos nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este ministerio tiene entonces como objetivo cumplir el deseo de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está relacionada con el versículo 8. Recibir poder para ser testigos, para testificar de la obra de Cristo, de esa obra que nos salvó y de esa obra que nos introdujo en la iglesia.
esa obra que nos introdujo en el nuevo pacto. Y este ministerio del nuevo pacto, según Pablo en 2 Corintios capítulo 3, es un ministerio del Espíritu. Y es por eso que para poder hablar del ministerio tenemos que hablar primeramente del Espíritu. Y el Espíritu es el resultado de la promesa, o es la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, el apóstol Pablo, vamos a leer versículos 7 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Sabed por tanto los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos, hasta el versículo 9, esta promesa fue dada a Abraham, y esta promesa finalmente, por un lado, fue Isaac, dado como su hijo. De Isaac salió Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel, de donde vino Cristo. Cristo, que llegó finalmente a hacer esa promesa hecha el Espíritu. Eso lo vemos en el versículo 14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, lo que quiero mostrar en este punto acerca del Espíritu es que Jesús, en su obra, en su proceso, llegó a ser el Espíritu para darnos vida. La promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, y de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, se refería específicamente a la salvación. Una vez que una nación, una vez que una familia toma la salvación, recibe esta promesa. Y esta promesa es el Espíritu. Alabado sea el Señor. Quisiera que pudiéramos ver que Jesús es el Espíritu. Vamos a ver unos versículos acá para corroborar esto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 y 18 dice, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. De manera que el Señor Jesús, en su proceso de muerte y resurrección, llegó a ser el Espíritu. Por eso 1 Corintios 15:45 dice que el primer hombre, Adán, fue un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a leer otro versículo en Juan, otros dos versículos importantísimos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14. Y vamos a leer, Juan 7, primeramente. Juan 7. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. El verso 39, quiero que presten mucha atención a este versículo, porque es bien importante. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto nos muestra que antes de que el Señor Jesús resucitara, vemos en la Biblia mencionado el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Jehová, pero no había Espíritu, dice el Evangelio de Juan, porque este Espíritu era el Espíritu que se iba a mezclar con el hombre. El Espíritu todo inclusivo. Es el Espíritu que había ganado en Jesús toda la experiencia del vivir humano, muerte y resurrección de Cristo. El Espíritu todo inclusivo. Es ese Espíritu que aparece en 1 Corintios 15:45, que llegó a ser el postrer Adán. Un Espíritu vivificante, un Espíritu que da vida. Y aquí dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, hablando de ese Espíritu, una vez que lo recibimos, una vez que hemos creído. En Juan 14, en el mismo Juan 14, también nos muestra al Señor como el Espíritu. Capítulo 14, versículo 16 y 17. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero aquí estas dos líneas son cruciales. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí el mismo Señor Jesús está diciendo que este Espíritu mora con vosotros. ¿Y quién estaba con ellos en ese momento? El Señor. Y estará en vosotros. Cuando habla de en, habla de estar dentro. Y el 18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, ¿quién viene? El Señor como el Espíritu. Y eso lo vemos claramente en el mismo capítulo 14, en el verso 23. Dice, respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, vendremos en plural, hablando del Padre en el Hijo como el Espíritu. En el mensaje de la semana que viene, que tiene como título la gloria del ministerio del Espíritu, ahí el Señor va a desarrollar mejor este asunto de la coinherencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, una vez que nosotros vemos que Jesús es el Espíritu, todo lo que Dios tuvo que hacer para alcanzar al hombre, para recobrar al hombre a través de Cristo, se encarnó, Juan 1:1, el verbo se hizo carne. Verso 14, este verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios, se encarnó, se hizo hombre, en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, habitó entre nosotros, fue a la cruz, en la cruz resolvió el problema de nuestros pecados, pero en resurrección llegó a ser el Espíritu para darnos vida. Y es por eso que es importante que nosotros sepamos que Jesús es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este hombre que Dios necesita para ejecutar su obra o su ministerio en la tierra, de que seamos testigos, ese hombre en Génesis, o para poder entender cómo es que el hombre coopera con este ministerio del Espíritu,
tenemos que remontarnos o irnos a Génesis para ver la creación del hombre. En Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, perdón, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que cuando Dios crea al hombre, lo primero que Dios hace es un muñeco de barro. Lo hace del polvo de la tierra. Podemos decir entonces que el primer elemento que el hombre tiene es terrenal. Y tiene que ver con este cuerpo que tenemos para tocar las cosas materiales, para tocar las cosas físicas. Y lo que le da realmente vida al hombre, o la esencia de este hombre que Dios crea, es el soplo, el aliento de Dios. Dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces es necesario o es importante que podamos ver que la esencia del hombre es el soplo de Dios, es el aliento que Dios le dio. Esto también nos muestra algo importante que debemos considerar. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin el aliento de Dios no es nada. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Job, en el libro de Job se ocupan 27 capítulos, Job discutiendo con Dios, altercando con Dios. Y en ese altercado Job quiere darle a entender a Dios que él es egoísta, que Dios no se preocupa por el hombre. Pero uno de sus compañeros, Eliú, le hace ver que Dios sí se preocupa por el hombre, y que si no fuese por el aliento que Dios le dio al hombre, el hombre quedaría o volvería a ser polvo. Y esto lo podemos ver en el libro de Job. Job capítulo 32. Bendito sea el Señor. Job 32. Job capítulo 32. Versículo 8. Perdón, sí, versículo 8. Job 32, 8. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Lo que Dios crea, o lo que Dios le da al hombre como aliento de vida, tenía como objetivo que el hombre se relacionara con Dios en el huerto del Edén. Que el hombre tuviese una comunión con Dios. Cuando Dios crea al hombre, no simplemente quiere crear un ser para que tuviese su imagen y su semejanza, sino para que cumpliese su voluntad en la tierra. Para ello Dios le dio un espíritu humano. Y aquí en el libro de Job nos muestra que ese espíritu es el soplo del Omnipotente, es la esencia del hombre. En el capítulo 33, versículo 4, dice: el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estos dos versículos, juntos con Génesis 2:7, nos muestran que el hombre tiene una esencia que Dios le dio. Lo que podemos decir que el hombre es espiritual, es un ser espiritual. Fue creado para ser espiritual. De hecho, Dios colocó eternidad en el espíritu del hombre, porque el objetivo de Dios siempre ha sido usar al hombre para su propósito, para su plan. Y lo que mencioné hace rato, donde el amigo de Job le hacía ver que por el soplo de Dios el hombre no había sido exterminado. Solamente si Dios quisiera acabar con el hombre, simplemente quita su aliento y el hombre volvería a ser polvo. Esa parte terrenal que hoy tenemos, que después de que el hombre cayó, lamentablemente,
la parte terrenal del hombre tomó el control de este ser y se perdió, de alguna manera se rompió la comunión entre Dios y el hombre, porque el espíritu es el órgano o es la parte de nuestro ser creada o dada por Dios para que podamos relacionarnos con Él. Todos los seres humanos tienen espíritu, por eso usted ve a la humanidad buscando relacionarse con algo superior a ellos. Usted no ve un perro buscando a quien adorar, usted no ve un mono buscando a quien adorar, usted no ve a ningún otro ser buscando a quien adorar, aunque la creación de alguna u otra manera agradece a Dios. Dice que las aves cantan en las mañanas para Dios en agradecimiento, pero no tienen espíritu. El único ser creado con un espíritu es el hombre, con el objetivo de relacionarse con Dios. Infelizmente, este hombre, cuando cae en el mismo Génesis 3, se rompe esa relación y el hombre pierde el objetivo y llega a ser terrenal. Por eso en Juan 8, el Señor Jesús dijo que, Juan capítulo 8, versículo 23, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 23, bendito sea el Señor, dice Juan 8, 23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué el Señor Jesús dijo que ellos no eran de este mundo? Que Él no era de este mundo, porque Él estaba en constante comunión con Dios y Él era Dios en su esencia. Entonces el hombre necesita no preocuparse tanto por las cosas terrenales, porque lo terrenal no permanece. Lo que permanece realmente es lo espiritual. Cuando el hombre pierde esta relación con Dios por haber su espíritu amortecido por causa del pecado, entonces el Señor Jesús, el Padre, elabora un plan para rescatar al hombre, para recobrar al hombre, y envía al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, para no solamente morir por nuestros pecados y resolver el problema del pecado, sino para llegar a ser el Espíritu que da vida y de manera absoluta recobrar lo que al principio Dios quería, una relación entre Él y el hombre, una relación profunda, una relación real. Por eso que Juan 14:23 dice que Él mora en nosotros a través del segundo soplo. El primer soplo produjo un hombre, un alma viviente, que perdió por la caída su función. En el segundo soplo, en el segundo aliento que Dios le da al hombre por la fe, cuando cree en Él, en ese segundo soplo, Dios produce un hombre espiritual. El hombre llega a ser espiritual. Y ahí el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. El espíritu de realidad entra en aquel que lo recibe como vida. Eso está en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 22. 21 y 22 podemos leer. Juan 20, 21 y 22. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Esto fue después de la resurrección. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En este segundo soplo, entonces nosotros nacimos de nuevo. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Si no naces de nuevo, no puedes
entrar en el reino de Dios. Entonces, una vez que el Señor se sopló, Él llenó a los discípulos por dentro de su espíritu. Y llegaron a ser uno solo, el espíritu del Señor y el espíritu de sus discípulos. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros recibimos al Señor. Una vez que recibimos al Señor, podemos decir, recibimos ese soplo, recibimos ese aliento de vida. Recibimos al Espíritu como vida. Es lo que está en Efesios 2:1. Y Él nos dio vida cuando estábamos en una condición de muertos, en delitos y en pecado. Entonces Él se dio como espíritu a nuestro espíritu como vida. Y ese es el segundo soplo, que es lo que nos capacita, es lo que nos da la competencia para poder ejecutar en este ministerio de espíritu y de vida. El Señor es el espíritu y el hombre necesitaba llenar su espíritu con este espíritu para poder ejecutar la obra de este ministerio del espíritu. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos tener claro que el Señor está en nuestro espíritu. No es un asunto de hacer simplemente obra, de hacer cosas para Dios. La fuente de nuestra obra, la fuente de nuestro trabajo en el Señor debe ser este espíritu. Este espíritu que proviene de Dios y que es el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso volvemos a 1 Corintios 15:45. Este primer hombre, Adán, fue un alma viviente, pero el póster Adán, que es Cristo, llegó a ser el espíritu que da vida, para capacitarnos, para llevar a cabo la obra que el Señor nos encomendó, de ser sus testigos, de ser sus testimonios, de ser aquellos que proclaman, que llevan el evangelio, que le dan continuidad al ministerio del nuevo pacto, que fue engendrado en Hechos capítulo 2. Entonces es importante que nosotros tengamos esto claro. Entonces la importancia que tiene el espíritu en nuestro espíritu hoy es lo que nos va a garantizar estar haciendo la obra de manera adecuada. Es por eso que necesitamos estar en Dios. Dios es luz, ¿sí? Dios es luz y Él habita en luz. 1 Timoteo capítulo 6. Me gustaría leerlo, porque una vez que Dios nos da el Espíritu, el objetivo de Dios es llevarnos a tener una experiencia con Él profunda, para que podamos llevar adelante su propósito y su plan en esta tierra. Primera de Timoteo, capítulo 6. Señor Jesús, aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios habita en la luz y es en la inmortalidad. Dios es eterno, es inmutable. Lo que quiero resaltar en este punto es que Dios es un Dios que no cambia, es un Dios que no varía, es un Dios que siempre nuevo. En la teoría de la relatividad que habló Albert Einstein, si no menciono a Albert Einstein, él mostró que la velocidad de la luz es constante e inmutable. Todo lo demás es relativo y sufre alteración. Lo que yo quiero resaltar en este punto es que nuestro Dios es siempre nuevo, es siempre fresco. Cuando Einstein habló de esta teoría,
Mostró que a una cierta velocidad de la luz, o al llegar a cierta velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Esto muestra que nuestro Dios habita en una esfera donde no hay vejez. Y en ese sentido yo quisiera aplicar la necesidad que tenemos todos nosotros de servir a Dios sin vejez, de servir a nuestro Dios sin cambio por lo exterior. Para ello necesitamos tener una experiencia viva con Él. En Santiago capítulo 1, versículo 17, bendito sea el Señor, nos muestra que Dios es inmutable, que Él no tiene variación. Y eso es bien importante en la obra que nosotros llevamos adelante, de que siempre estemos en novedad de vida, de que no permitamos que las cosas externas afecten nuestra obra. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí podemos aplicar que una vez que tenemos esa experiencia con Dios en el Espíritu, nosotros en nuestra obra y en nuestro vivir no tenemos variación. Es por eso que es tan importante que podamos experimentar el ejercicio del Espíritu para entrar en esa dimensión, una dimensión donde no hay nada exterior que nos afecte. Por supuesto, es una experiencia progresiva. Pablo, en su experiencia en 2 Corintios, cuando habla de que él fue al tercer cielo, capítulo 12, dice que ahí él vio cosas que no podía explicar con palabras, no hay explicación, eran indescriptibles. Dice capítulo 12, versículo 1 y 2. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Alabado sea el Señor. Pablo tuvo una experiencia de haber ido a un lugar que él llama el tercer cielo. Y en ese lugar a donde él fue arrebatado, lo menciona en el capítulo 4, dice que fue el paraíso. Oyó palabras que no les es dado al hombre expresar. Algo que él no podía hablarla, explicarla, porque era una dimensión donde está Dios. Una dimensión donde Dios revela. Gracias al Señor, hoy nosotros tenemos el Espíritu. Dios nos dio el Espíritu. Y aquí en 1 Corintios, el mismo Pablo dice en el capítulo 2, versículo 10, nos dice que, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muchas cosas que Dios tiene en su corazón hoy nos han sido reveladas. Hoy nos han sido dadas por el Espíritu. Ahora, nosotros necesitamos llegar a esa experiencia. ¿Por qué? Porque todo está en ese Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros estemos conscientes de la importancia que tiene el Espíritu en nuestro ser. Damos mucha importancia a nuestro cuerpo, damos mucha importancia a nuestra alma, es decir, a lo que sentimos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, pero muy poca importancia a veces le damos al Espíritu. Y en nuestro espíritu donde está todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene para nosotros está en ese espíritu. Por eso no debemos ocuparnos tanto de las cosas de esta tierra. 2 Corintios 4:18 nos dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese
A ver, segunda de Corintios, perdón, estoy leyendo primera de Corintios. Es segunda de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas cosas que no se ven con estos ojos que están acostumbrados a ver las cosas de manera tridimensional, ¿verdad? De manera cartesiana, nosotros estamos acostumbrados solamente a ver y actuar de acuerdo a lo que vemos, pero Dios, y a esas cosas son las que le damos más importancia. Y es por eso que muchas veces el potencial que está en nosotros, en nuestro espíritu, Dios no lo puede explotar de manera completa porque nosotros no le damos ese espacio a Dios para que lo haga. Es necesario que nosotros podamos entender esto. Colosenses 3, del 1 al 4, nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces es necesario que no le demos tanta importancia a las cosas terrenales y sí a las cosas espirituales. Y estas cosas espirituales solamente las podemos experimentar por medio de la fe. Por medio de la fe, todas las cosas de Dios se hacen reales. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí la palabra certeza en griego es hipóstasis, que significa sustancia o hacer real. Entonces la fe es lo que hace real todo lo que Dios es. Por eso Pablo dijo en Colosenses que pongamos la mirada en las cosas de arriba y en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas que se ven son temporales. Por la fe podemos hacer real todo lo que Dios es. La importancia de vivir en el Espíritu. Para ejecutar este ministerio, nosotros necesitamos ejercitar y estar en el Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 5 de 2 de Corintios, dice, y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta competencia proviene de este espíritu que nos fue dado en el segundo soplo. Alabado sea el Señor. Y a través de este espíritu es que nosotros podemos actuar, hacer la obra de Dios, permitir la acción del espíritu en nosotros. Llevará a muchas personas a ser guiadas y edificadas en la iglesia de Dios. Cuando permitimos que el espíritu fluya a través de nosotros, como dice Juan 7, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es cuando nosotros permitimos que el espíritu actúe, y una vez que el espíritu actúa, muchas personas pueden ser alcanzadas y muchas personas pueden ser edificadas en la iglesia de Dios. Es por eso que es importante que nosotros podamos percibir la necesidad de ejercitar nuestro espíritu. Podemos ser personas muy capaces, como era el caso de Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre estudiado, preparado, con muchas habilidades, con mucha capacidad. Pero cuando vio a Jesús, él dijo, las cosas que este hombre hace vienen de Dios. Y él fue a Jesús de noche, precisamente porque tenía la curiosidad de saber cómo este hombre hacía las cosas que hacía.
y cómo él podría de repente también hacerla. Y ahí fue donde el Señor le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Necesitamos entender que nuestra capacidad, nuestra sabiduría, todas esas cosas no son efectivas si no tienen como fuente el Espíritu. Es por eso que todo lo que el Señor nos permite aprender, todas las capacidades que podemos tener, las tenemos que anclar al Espíritu para que puedan ser útiles en las manos del Señor, para que puedan ser útiles en el ministerio del nuevo pacto. Alabado sea el Señor. La sabiduría y el poder caminan juntos. 1 Corintios 1, 22 y 23 dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bendito sea el Señor. Y en el capítulo 2 del versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La sabiduría humana, por más avanzada que sea, no ha llevado a la humanidad a ninguna conclusión. Dios es la fuente de la sabiduría, y eso el hombre no lo quiere entender, y por eso el hombre vive por ideología, vive por pensamientos, vive por filosofía, vive por descubrimientos, pero nada de esto le ha traído un beneficio real a la humanidad. No los ha llevado a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la sabiduría. Y esta sabiduría de Dios es la que lleva al hombre a conocer a Dios y a ser salvo. Por eso en el versículo 8, Pablo dice, la que ninguno de los príncipes, bueno, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo 21 del capítulo 1 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, mostrándonos que la sabiduría humana no produce la salvación, no lleva al hombre a la salvación, pero la sabiduría de Dios, que se define simple y llanamente por la locura de la predicación, esta sí salva al hombre y lo lleva a tener una vida en Dios. Nada en este mundo puede ser comparado con lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, amado hermano, no nos afanemos por este mundo. Preocupémonos por ejercitar nuestro espíritu, preocupémonos porque el Señor tiene algo preparado para nosotros. 1 Corintios 2, 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni han subido, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Voy a leer una vez más. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso nada de este mundo puede ser comparado con lo que Dios ha preparado para nosotros. Y todo eso está en nuestro espíritu. Todo eso hoy lo podemos experimentar por la fe en el Espíritu. Cuando nos volvemos al Espíritu,
nuestros ojos son alumbrados. Efesios 1:18 dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender los misterios de Dios, para que podamos entender los asuntos espirituales. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos ejercitar nuestro espíritu. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 20 al 23, Daniel dio gracias, y no puedo dejar de leer estos dos versículos. Daniel capítulo 2, versículos 20 al 23. Maravilloso Dios. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Es Dios el que da la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Él es el que se revela a nosotros para ejecutar y llevar a cabo la obra que nos encomendó en este ministerio. Por eso es necesario vivir y andar en el Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender esto para poder llevar a cabo este ministerio que el Señor nos entregó. La obra de cada uno será probada de acuerdo a la fuente que hayamos usado para ejecutarlo. Si usamos nuestra fuerza, nuestras capacidades, es muy probable que nuestra obra no sea aprobada por Dios. Pero si usamos nuestro espíritu, entonces nuestra competencia será efectiva, nuestro trabajo será efectivo y Dios será glorificado y el plan de Dios será cumplido. Gálatas capítulo 5, ya para finalizar, vamos a leer 2 versículos de Gálatas 5, y nos muestra la importancia de vivir y andar en el Espíritu. Primero, el versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este andar, aquí en el versículo 16, es en el griego andar peripateo. Es como un andar no desordenado exactamente, sino andar relajado, un andar de relax. Podemos andar en el Espíritu en la casa, ejercitando, disfrutando al Señor, invocando el nombre del Señor. Mientras andamos en el carro, podemos estar ejercitando el Espíritu. Y este andar en el Espíritu, de alguna manera, que es en el griego peripateo, este es un andar ligero, un andar sin presión, un andar sin rigidez. Pero en el versículo 25 nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí este andar es diferente al del verso 16. El andar del versículo 16 es un andar de disfrute. Pero el andar del versículo 25 es un andar de estoiqueo en griego, que significa andar en fila, andar en orden, como en una marcha. Quiere decir que este andar del versículo 25 está relacionado con la obra, con lo que Dios nos entregó. Para hacer la obra de Dios yo necesito estar de manera unánime, de manera junto, colimado con todos los santos. No puedo hacer lo que yo considero que debo hacer porque lo sentí, sino que debo seguir una marcha, debo seguir el mover que Dios ha señalado a través de la enseñanza y la comunión de los apóstoles. Este andar estoiqueo entonces es un andar en orden, un andar en fila,
este andar es necesario para la obra. Por eso es necesario madurar. Por eso es necesario crecer. Para nosotros poder ejecutar este ministerio que proviene del Espíritu, que tiene como fuente el Espíritu, es necesario que nosotros andemos de manera estoiqueo, de manera ordenada, como en una marcha, para que este ministerio del cual Dios nos hizo competente, porque fue Dios que nos capacitó. ¿De qué manera nos capacitó? Dándonos el segundo soplo, dándonos el Espíritu como vida. Ese Espíritu mezclado con nuestro Espíritu hoy nos capacita para hacer la obra y para llevar a cabo este ministerio. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor. No olviden dejar su comentario aquí abajo, suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos por Instagram, @Iglesia en Cabudare.